Así es, hoy vamos a traer al canal un video muy interesante de un cubo que ha estado sumamente infravalorado en mi colección y que voy a mostrar por tercera vez, así que iniciamos. Pero bien, ¿de qué cubo se trata? Te estarás preguntando. Pues este cubo ya ha tenido 2 videos en mi canal. ¿Qué es lo que pasa? Que estos videos no han sido demasiados vistos, para ser sinceros. No han tenido tanta repercusión como otros. Y es un cubo bastante interesante, que, analizándolo un poquito más, me gusta mucho. Y es este cubo de aquí, el cubo Phoenix. Aquí mientras el aire está acabando con toda mi colonia, vemos esta hermosa toma. Este cubo le hice un tutorial. De hecho, el tutorial de este cubo fue el primer video que edité en la computadora. Además de que tiene un análisis. Este cubo es súper interesante. Es el Phoenix, como ya mencioné. Y el que yo tengo es de estos colores. Es amarillo, verde, rojo. Hay de diferentes colores inclusive. Ustedes probablemente tengan uno que tenga azul, otro que tenga, creo que hay otro que tiene anaranjado. Hay diferentes variedades. Pero yo tengo esta de aquí. Este, como pueden verlo, es un cubo bastante diferente. Tiene estas curvas por aquí, estas puntas. ¿Cómo girará? Es un cubo 3×3. Los centros son estos de aquí. Este centro, que no está en el centro. En fin, si ustedes ya están adentrados en los cubos, esto se los hará normal. Un centro que no es centro, otro centro, y estos son las aristas. Evidentemente este es el centro de aquí. En la parte de arriba se ve más claro porque está en el centro. Y estas son las esquinitas, que tampoco están en las esquinas. Esto nos puede confundir un poco, pero no demasiado, ya que como pueden verlo, sencillamente este cubo está conformado por 3 colores. Un cubo normal tiene 6, este tiene la mitad. Nos reduce mucho trabajo. Este cubo que están viendo aquí, que en toma queda horrible, es más bonito en persona, es muy parecido a este de aquí, a una modificación que traje al canal, que es el cubo Floppy Flip. Ya pueden verlo. Tienen cosas similares, como por ejemplo que arriba, independientemente de que giremos, se va a ver armado. Este es lo mismo. Además de que son 3 niveles, son modificaciones de 3×3 y ambas son muy sencillas. Esta la venden de manera comercial y es más fácil encontrar, y esta la tienes que hacer tú a mano. Ya pueden verla que tiene algunas carencias. Por aquí. Creo que está jugando el Real Madrid y va perdiendo con gol de Darwin. Me acaba de notificar el celular, pero aquí seguimos. Además, este cubo tiene algo que lo hace diferente a un 3×3 normal. Al ser una modificación, se deforma. Ya pueden verlo, no es como el normal que se desarma por medio de los colores, del patrón de colores típico. Nosotros hacemos giros y queda aquí como una masa plasticosa totalmente deforme. Pero no debemos asustarnos, ni mucho menos espantarnos, creer que este es el fin del mundo, que este cubo es dificilísimo, ya que este cubo es muchísimo más fácil que un cubo 3×3. Voy a hacer la parte de abajo. Yo oriento los centros de manera rápida, ya pueden verlo, para que tenga la forma del cubo. Le pongo estas piezas amarillas, aquí se las coloco, le doy la vuelta y esta la devuelvo como estaba. Esta hacemos lo mismo, la ponemos a un ladito, la ladeamos momentáneamente, la insertamos y la ponemos en su lugar y devolvemos el giro. Yo tengo ya varios cubos 3×3, varias modificaciones más bien, y ya estoy un poco más adentrado, ya me consumió el cubismo de Rubik. Y ya pueden verlo, así le seguimos, ponemos las esquinitas, después las aristas, y este cubo es bastante fácil. Voy a resolverlo. Efectivamente va perdiendo el Real Madrid, pero seguimos con el video. Este cubo, como es una modificación de un 3×3 y estas las podemos meter de diferentes maneras, tiene un tipo de paridad, que es esta de aquí. Esta forma no es común, sencillamente la solucionamos metiendo esta aquí y después volviendo a meter la correcta. Así es como yo la soluciono y se me hace muy sencillo. Lo utilizo también para el cubo Twist, el cubo Fisher, para varios cubos. Deja hacer aquí un poco de zoom. Aquí hacemos esta para la izquierda, bajamos, devolvemos. Juntamos todo este bloque, lo ponemos a un lado y lo metemos. Y así solucionamos la paridad y seguimos resolviendo el cubo. Ya esto ya es fácil para alguien que tiene más de 50 cubos. Evidentemente a este cubo le podemos poner nuestro magnífico algoritmo de siempre, de toda la vida, de giro de esquinas, que es el de para abajo, para un lado, para arriba y para el otro. Lo hacemos. Si no queda la segunda, queda la cuarta, como ustedes sabrán.
Y así de fácil es como le podemos nosotros ir girando las esquinitas. Y en un 2×3 queda este cubo resuelto. Además, este cubo, al tener estos patrones y tener estos colores tan diferentes, tan característicos de este cubo, podemos hacer varias formas con algoritmos fáciles. Por ejemplo, giro esta, ahora giro esta y giro esta, y vemos cómo se invierten los colores. Puede quedar bien en la estantería. Además, podemos nosotros ir jugando con esto. Por ejemplo, podemos hacer esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Giramos estas dos, aquí estas se ponen aquí de esta manera tan contrarias, pero estas bien. Y podemos seguir haciendo formas nosotros para ponerlo en la estantería. Aquí mitad y mitad, también queda bastante bien, ¿por qué no? Pero hay una que me gusta un montón y cuando estaba planeando este video, cuando estaba maniobrando el cubo, me gustó mucho para tenerlo en la colección. Ahorita se las muestro. Bien, la forma que les quiero mostrar es la forma que yo le encuentro figura de una flor. Creo que me acaban de notificar de otro gol. En fin, tengo que ver el partido acabando. Pero continuamos. Esto lo armamos normal, pero los centros, que vienen siendo estas piezas, las vamos a poner ladeados. A continuación voy a insertar estas aquí y ahorita les digo cómo seguimos. Bien, así lo tenemos que ir teniendo. Tener estas chuecas, estas derechas y esto bien armado. Vamos viendo cómo se va formando la flor. Pero para hacer los pétalos, la parte de arriba, debemos poner todas estas púas apuntando hacia arriba. Como pueden ver, tengo paridad. Voy a solucionarla y ahorita les muestro cómo queda este cubo. Muy bien. Esto ya va tomando forma. Efectivamente, otro gol de Liverpool. Pero hay que darle el toquecito. Y ese toquecito le dan estas piececitas tan diminutas que vemos ahí. Vamos a orientarlas todas apuntando hacia arriba. Y ya solucionado ese toquecito, estas piezas, todas apuntando hacia arriba, vemos cómo queda esta figura. Así creo que es la mejor manera de tener este cubo. Lo podemos ver cómo se ve claramente las ramitas, la base y la flor. A mí me gusta un montón. Cuando me puse a resolverlo y a hacer cosas raras, dije, esta es la mejor forma de tener este cubo. Inclusive voy a utilizar esta forma como miniatura del video. Queda bastante bien. Así que, como les comento, este cubo ha tenido pocas repercusiones en el canal, pocas visitas, pero hay que darle cariño a este cubo porque es muy interesante. Así que vamos a despedir el video. Espero les haya gustado este video un poco diferente a lo tradicional, hablando de un cubo de manera random, pero ya me tengo que ir porque está jugándose la Champions. Así que despedimos, un saludo a todos, chao. Gol de Vinicius, 2-1, ya me tengo que ir.